Donde quiera que tú estés, Dios te escoge y te saca de ahí para cosas grandes. Amén. Entonces Dios está llamando. Estos hermanos misioneros nunca se imaginaron que iban a estar de misiones en otros pueblos. Y fueron de bendición allá donde fueron. Algunos niños se entregaron al Señor. Algunas iglesias me informan que fueron ministrados, que Dios le habló, Dios le ministró. Y algunos quedaron fortalecidos en el Señor para seguir hacia adelante. Porque el Señor los llamó. En el libro de Amós, el capítulo 7, verso 14 y 15, dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta. No soy profeta, ni soy hijo de profeta. Es probable que hayan personas aquí que digan: no soy evangélico, ni soy hijo de evangélico, como dijo Amós. Muchos de ustedes están aquí, no fueron hijos, ni son hijos de evangélico, mas sin embargo, están aquí. Y Amós sigue diciendo: ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. ¿Sabe lo que hacía él? Era que bregaba con bueyes. No era profeta, ni era hijo de profeta, ni tenía un trabajo eclesiástico, sino que el trabajo que él estaba haciendo era bregar con animales, con bueyes. El verso 14 dice: Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Detrás de los bueyes, Dios le dice: ven, ve y profetiza. Aquí esta noche hay gente que todavía no son cristianos evangélicos y el Señor los está llamando para que vayan a llevar la palabra. Naturalmente debe haber una preparación previa para ello, pero lo importante de todo esto es que el Señor te está llamando. Siempre hemos tenido personas que el llamado de Dios lo han aceptado pura y simple. Aceptaron el llamado, no le dan mucha importancia, saben que Dios lo ha llamado, pero no le dan importancia. Un llamado puro y simple. Hay otros no, que no son así. Hay otros que le ponen carácter al llamado. Hay otros que le dan importancia al llamado. Hay otros que tratan de acomodar la palabra. Hay de todo. Acomodarla a su modo de pensar para poder aceptar. O sea, hay gente que le ponen condiciones a Dios. Si tú eres llamado por Dios, a Dios no hay que ponerle condiciones. Porque dichoso y bienaventurado eres tú que Dios te haya escogido. Y ahí está el asunto de que hay muchos que han sido llamados y tienen ministerio y Dios lo usa sobremanera, pero cometen el error de creer que son ellos y que no es Dios quien está haciendo a través de ellos. ¿Qué pasaba con Pedro cuando iba por los caminos? ¿Qué pasaba? Dice la Biblia que cuando Pedro iba por los caminos, sacaban los enfermos al camino
para que cuando Pedro pasara, la sombra, escuche bien, la sombra de Pedro pasaba por encima de los enfermos y los enfermos eran sanos. Pero tengo noticia para ti, y es que no era Pedro, ni tampoco era la sombra. Era el poder de Dios que estaba en Pedro y actuaba a través de Pedro. Entonces el Dios que llamó a Pedro, el Dios que le dio el poder a Pedro, es el Dios a quien sirve la Betel. No, hay algunos que no lo entendieron. Voy a hacer como hizo el predicador de la... No, me voy con este lado. Sí, el predicador decía eso. Yo estaba diciéndole a aquel lado. Que el Dios y el poder que tenía Pedro es el mismo Dios y el mismo poder que tiene la Betel. En este lado vamos a ver las cosas que Dios hacía a través de Pedro y a través de otros. Dios hoy la hace a través de la Betel. Porque a Dios solamente hay que creerle. A Dios solamente hay que creerle. Y yo puedo decirte que la gloria de Dios está en esta casa. La gloria de Dios está en esta iglesia. Pero cuando digo la gloria de Dios está en esta iglesia, no me refiero a estas cuatro paredes. Es que la iglesia eres tú. La gloria de Dios está en ti. Y donde quiera que tú estás, está la iglesia. Y donde quiera que tú estás, debe estar el poder de Dios. Pero tú tienes que entender que tú fuiste llamado y también has sido enviado. Porque Él te llamó no para estar sentado en un banco ahí, años van y años vienen, sino que nos llama y nos manda a hacer discípulos a otros. También nos dice, porque yo siempre digo que la relación del creyente, del evangélico, está en dos vertientes. Es vertical y horizontal. O sea, de Dios a mí y de mí a quién. A los demás. Por eso la palabra dice que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cuántos han sido llamados? ¿Cuántos han sido llamados? Ahora, ¿cuántos de ustedes están dando por gracia lo que por gracia ustedes han recibido? O sea, ¿a cuánto ustedes le están hablando de lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿A cuántos ustedes le están dando testimonio de la grandeza y de la maravilla de Dios? Hemos sido llamados para compartir la grandeza y la maravilla de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hay otros que en el llamado ignoran que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. Alguna gente dice, pero que el evangelio de ayer no es el mismo evangelio de hoy. ¿Quién dijo que no? Lo que pasa es que hay una mala interpretación de lo que es evangelio. Como hay una mala interpretación en este tiempo de lo que es sana doctrina. Usted oye mucha gente por ahí predicando sana doctrina y lo que ellos dicen de doctrina no se parece a doctrina en nada. Porque son cosas inventadas por los hombres. Para que algo pueda decirse que es una doctrina, debe tener por lo menos de 3 a 4 citas bíblicas.
Y por ahí anda un grupo de gente hablando de sana doctrina y los que hablan de rolo, de pantalones y de rizado. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la sana doctrina. Por eso hay muchos que creen que el evangelio de ayer era diferente. ¿Sabe por qué? Porque los primeros evangelizadores que vinieron a la República Dominicana nos enseñaron que el evangélico no debía preocuparse por el aseo personal, por la hermosura personal. Y a veces mientras más desgreñados andaban, creían que eran más evangélicos. Un error. Mire, desde que comenzó el evangelio, le hemos estado diciendo que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Él te dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Desde el principio el evangelio que se ha predicado, también le decimos que el evangelio dice, que Cristo dice, echa todas tus ansiedades sobre mí. ¿Y ese mismo evangelio que predicamos hoy? Entonces cambia. El evangelio no cambia. Lo que pueden cambiar son la gente. Y lo que ha cambiado y seguirá cambiando es la liturgia. La forma de hacer los cultos. A nosotros nos enseñaron el plato típico dominicano: arroz, habichuela y carne. Entonces, al principio nos enseñaron que el culto era un devocional, un culto oral y un mensaje. Esa es la liturgia. Bueno, esas cosas han ido cambiando. Por ejemplo, aquí los domingos, quien inicia el culto es el grupo de adoración. Y después que ellos terminan, si no hay necesidad de dar oportunidades, no se da. Pero hay gente que tienen que ver un devocional, oportunidades y un mensaje. Y la liturgia nos enseñaron que el mensaje debía ser último. ¿Qué era lo último? Cuando hablo de esto me recuerdo de un episodio que pasó aquí. Usted sabe que hay gente que le dan importancia solamente a la exposición del mensaje. Pero yo siempre le he dicho, a veces lo que Dios quiere decirte a ti, te lo dice en el primer himno que se cantó. Dios te ministró. De manera que cada canción, cada lectura de la palabra, es un mensaje que Dios nos está dando. Entonces hay un grupo de gente que el culto comienza a las 5 y dicen, bueno, a las 6, a las 6:15, a las 6:30 es que comienza el mensaje. Voy al mensaje. Y cuando estábamos en la iglesia pequeñita ahí, y yo recuerdo como ahora, un domingo, yo dije, bueno, voy a hacer algo diferente para atrapar a alguna gente. Se dio una adoración, fue un domingo, y después de esa adoración entré inmediatamente con el mensaje. Y cuando yo estoy fajado con mi mensaje ahí, hay una hermana que viene por ahí arriba, que no voy a decir su nombre, pero es de por ahí arriba. Cuando ella viene llegando por ahí cerca de la iglesia, ella escucha que el pastor está en el mensaje y ya terminando. ¿Sabe qué pasó? Se devolvió prácticamente de la puerta de la iglesia porque le iba a dar vergüenza. Y después que el pastor terminó el mensaje, fue que hubieron entonces muchísimas cosas más. Porque a veces nos acostumbramos a la liturgia. Y si no lo hacen como se hacía antes, no está bien. Y no es así. Usted y yo hemos sido llamados para predicar el evangelio de Jesucristo, tal y como está en su palabra. Ni más ni menos. Usted y yo hemos sido llamados. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que necesitan de Dios. Usted y yo hemos sido llamados para predicar las buenas nuevas de salvación a aquellos que se pierden sin Dios y sin esperanza. Tú y yo hemos sido llamados no para condenar ni mandar a nadie al infierno.
Porque ese es otro evangelio que se está viviendo hoy en día por ahí. Hay predicadores. Mire, hace un año o 2 años que escuché un predicador y salí frustrado de ese mensaje. Porque en su mensaje mencionó 80,000 veces al diablo y 5 veces a Dios. Y es bueno, pero este es un promotor del diablo. Y ese problema tienen muchos predicadores, que lo de ellos es darle más promoción al diablo, número uno, y lo segundo es mandar a la demás gente para el infierno. Ellos están mandando a todo el mundo para el infierno. Ellos lo mandan para el infierno y Jesús le dice, vengan a mí, vengan a mí. Entonces ellos lo mandan para el infierno, entonces lo que hacen es que le dan más trabajo a Jesús, porque ellos lo mandan al infierno, entonces viene Jesús a sacarlo. ¿Sabe por qué? Porque esa gente fueron comprados a precio de sangre. La sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario fue a favor de esa gente que están allá perdidos. Mire, en este momento hay gente que está metido en la discoteca, otro amor está metido haciendo brujería por ahí, pero Dios lo ha señalado para llamarle un día. Muchos de ustedes, de los que están aquí, que hoy soy evangélico, como yo vi una vez, y eso me sorprendió, como a las 11:30 de la noche, yo veo un grupo de jóvenes que vienen bajando de todos lados. ¿Y para dónde van estos jóvenes? No, que van a la fiesta, pero ya son las 11:30, no, es que a las 11:30 que comienzan, porque amanecen en la fiesta. Y muchos de ustedes eran así. Y Dios los sacó de ahí. ¿Y dónde están? En la Betel, adorando al Señor. Mucha de esa gente que están ahora mismo metidos en esos lugares, ya Dios lo marcó. Y un día lo trae. Lo trae. Pero Dios lo va a traer cuando tú y yo entendamos el llamado que tenemos de ir y predicar el evangelio. Porque esa gente hay que ir a predicarle. Hay gente que no le predican a los borrachos. Hay gente que no le predican a los drogadictos. Hay gente que no le predican a las prostitutas. ¿Sabe una cosa? El que está sano no tiene necesidad de medicina. ¿Quién es el que necesita ir al médico? El que está. Es más, escuché en estos días a un predicador que decía que la iglesia era un taller de un grupo de gente que vinieron desarmados. Que vinieron dañados. Y entonces al llegar al taller hay que comenzar con un martillito a arreglarlo. Y a poner ferry aquí, a arreglar cosas allí. Cuando vienes a ver, sale de ahí un carro nuevecito. Y entonces, cuando sale por ahí por la calle, dice, pero ese no es fulano, el fulano que yo veía calle arriba, calle abajo. ¿Sabe por qué lo dice? Porque ahora la luz de Cristo se refleja en ellos. Porque el evangelio de Jesucristo cambia, transforma, limpia. Por eso yo digo que los gobiernos debieran invertir en las iglesias evangélicas. Porque las iglesias evangélicas son las que se meten en los barrios calientes a predicarle a los delincuentes que están ahí. Y cuando un delincuente se convierte y cambia, es un problema menos para la sociedad. Entonces, tú y yo hemos sido llamados. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente con necesidad de allá afuera. Tú y yo hemos sido llamados porque hay mucha gente que hoy, miren, ahorita en la transmisión yo hice una oración. Alguien escribe
y dice que necesita una oración urgente. Le estoy hablando de 15 minutos atrás. Porque el diablo decía que se quitara la vida. Y esos pensamientos diabólicos solamente los puede quitar el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo hay vida. Y hay vida en abundancia. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo hay paz. Hay paz, hay paz, hay paz, hay paz. Y Jesús dice que la paz que Él da no es como la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es una paz pasajera, ficticia. Pero la paz que da Cristo es una paz verdadera. Entonces, tú y yo estamos llamados porque nosotros tenemos que proclamar el Evangelio de Jesucristo, que es buenas nuevas. Este mundo necesita buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Hay gente que necesitan que tú vayas a decirle, mira, el Señor te está esperando. Ese problema que tú tienes, el Señor te dice, ponlo sobre Él. Porque Él va a quitar la ansiedad que tú tienes. Hay gente aquí que el diablo le ha puesto en su mente que no hay valor en vivir. Pero Cristo ha dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ahí está la importancia de aceptar el llamado que el Señor nos está haciendo a diario. A todos los que estamos aquí, el Señor nos ha llamado y nos ha llamado con propósito. Hemos sido llamados porque hay que predicar el Evangelio. ¿Y sabe qué? Mateo 24:31 dice que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea, la palabra se cumplirá contigo y sin ti. Si el Señor te llamó, más te cuesta que acepte el llamado. Porque si Él te llama y tú no respondes al llamado, Él va a escoger a otro y lo va a hacer con otro. Porque la obra de Dios no se detiene. Entonces, ¿a quién llama Dios? Dios llama a diferentes tipos de personas. Por ahí vimos que Amós era un ganadero, regaba con animales, con bueyes, y Dios lo llamó. Eliseo dejó el arado, trabajaba arando la tierra. Dejó el arado y siguió al llamado. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu pariente y vete a la tierra que yo te mostraré. Él no miró su tierra y sus parientes. Él obedeció, simple y llanamente obedeció a Dios. Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Isaías dejó todo lo que tenía. Y hubo otro que le salió huyendo al llamado, que fue Jonás. Dios llamó a Jonás para un trabajo específico. Le dijo, Jonás, tú tienes que ir a Nínive. Tienes que ir a profetizar allí, a decirle, porque el pecado que había en aquella tierra era tan fuerte, y tú tienes que ir a advertirle. ¿Sabe una cosa? Dios siempre te da un preaviso para ver si tú te arrepientes, para ver si tú cambias. Por eso, amigos, amigas que están aquí, Dios ha permitido que tú estés esta noche para que
para darte un preaviso de lo que pudiera pasar mañana si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Por eso está aquí. Y Dios llamó a Jonás, vete a Nínive. Y Jonás no quería, no quiso. Salió huyendo. Y se metió en una barca para irse a esconderse. ¿Y quién puede esconderse de la presencia de Dios? ¿Quién puede esconderse? ¿Quién? Si donde quiera que tú te metas, los ojos de Dios están ahí. Te estoy facturando. Y se subió en su barco, iba por allá. Entonces hay una tormenta, un asunto. Y la gente que iba ahí, bueno, aquí hay como que hay un problema. Vamos a ver si el problema que hay aquí, de esta tormenta, es por alguno de ustedes. Y cayó suerte. ¿Y quién cayó? En Jonás. ¿Qué hicieron? Lo tiraron al mar. De lo que tiraron al mar, se tranquilizó la barca. Pero dice la Biblia que vino un pez grande, lo tragó y fue y lo vomitó en la playa de Nínive. O sea, lo que quiere decir la palabra es que si el Señor te llamó, tú vas o vas. Y cuando cayó allá, entonces él entendió que tenía que aceptar el llamado y comenzó a dar el mensaje. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y ese era el mensaje que estaba dando. ¿Sabe qué pasó? La gente entendió el mensaje y se arrepintieron. Y pusieron a ayunar hasta los animales para que Dios tuviera misericordia y no lo destruyera. Y como el pueblo se humilló, ¿sabe qué pasó? Dios detuvo el castigo. Pero fíjense cómo somos los humanos. Esto molestó a Jonás. Y dijo, pero tú me hiciste venir aquí a darle un mensaje. Y mira ahora cómo tú lo perdonas. Él quería que Dios lo destruyera. Pero Dios es tan especial que había un sol bien fuerte y había una calabacera, una mata, y él estaba ahí debajo de esa sombra. ¿Y qué pasó? La mata, algo la calcomió y se secó. Ahí está entonces Jonás rabioso con Dios porque le secó la mata. Y Dios le dice, oh, y tú te enojas por una mata que no te costó a ti nada. Tú la defiendes. Entonces, ¿cuánto más yo no iba a tener misericordia de aquel pueblo que me costó un sacrificio? Ahí está, ahí marca la diferencia. Y qué bueno que Dios no es como el hombre. Porque tú cometes una falta y los demás te esperan para condenarte, para hundirte más. Mas, sin embargo, Jesús te espera para perdonarte. Jesús lo que te dice es, en su palabra, un corazón contrito y humillado, nunca lo desprecia el Señor. Si tú te humillas y reconoces que ha pecado, que ha faltado, el Señor no te desprecia. Y dice, si alguno ha cometido pecados, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Y que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero hay gente que no sabe eso. Y Dios te está llamando a ti porque alguien necesita saber eso. Dios nos está llamando con propósito, con ministerio, para ir a llevar la palabra de salvación. En el llamado, Dios está sacando gente de diferentes lugares y de diferente trabajo. Ahí leímos que algunos bregaban con animales, otros con yunta de bueyes, arando la tierra. Otros eran legisladores, Moisés era legislador, Lucas era médico. Y Dios llamó a toda esa gente.
Y muchos de ellos tuvieron que dejar lo que estaban haciendo. Dios te llama hoy. No sé lo que tú tengas que dejar. Pero a veces Dios está llamando a gente aquí que para que Dios cumpla su propósito, tienen que dejar cosas atrás. Estos hombres que fueron llamados por Dios, que obedecieron al llamado, no titubearon en dejar cosas que tal vez eran importantes para ellos. Algunos tendrán que dejar el trabajo. Tendrán que dejar la comodidad del trabajo para seguir. Porque todos nosotros hemos sido llamados. Todos hemos sido llamados. Ahora hay otros que son llamados con ministerios específicos que tienen que salir. Por ejemplo, de aquí han salido 12 o 15 personas que están pastoreando y ministrando en otros pueblos. Estaban cómodos ahí sentados en una banca. Pero el Señor los llamó y dijo, tienen que salir, tienen que ir. Pero para aceptar el llamado, usted tiene que saber quién lo llamó. ¿Quién lo llamó? Y si Dios te llamó, aunque tú no tengas la preparación necesaria, a veces hay una equivocación, porque la gente dice, bueno, hay que prepararse primero. Prepararse es bueno. Pero si el Señor te llamó, tiene que arrancar. ¿Sabe por qué? Porque Dios prepara y capacita a los que Él llama. Por eso no tenga miedo, no tenga temor. En la Biblia hay diferentes ejemplos, muchísimos ejemplos de hombres que eran sin letra, que no tenían conocimiento y el Señor los llamó. El Señor les dio la voluntad de llamarlo a ellos. Cuando el Señor te llame, no diga, pero mira fulano que predica bonito, mira fulano que ora bonito, mira fulano que ora por los enfermos, porque no lo llama a él. No, a Dios le dio la voluntad de llamarte a ti. Como hubo uno que dijo, yo soy tartamudo. Olvídate, ese es el problema tuyo. Te voy a poner a alguien ahí para que esté contigo. Si el Señor te llamó, solamente tiene que responder el llamado. Aunque no entendamos su obra, su obrar en nosotros, nuestra vida debe de hablar en nuestra vida, debemos entender que Dios nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Si Él te llamó, Él tiene compromiso contigo. Y si Él te llamó, Él te va a respaldar. Todos los que han sido llamados, pónganse de su pie ahora. Todos los que han sido llamados se ponen sobre sus pies. Vamos a ver. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo
Somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió, y su espíritu Dios para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, somos un pueblo redimió, y su espíritu dio las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles de esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo De su amor y verdad. Grito de júbilo. Dios te bendiga. Siéntate unos minutos. Gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios y hemos sido llamados para anunciar la buena nueva de salvación. Ese es el llamado que todos hemos recibido de parte de Dios. Y ahora quiero brindar la oportunidad a los amigos y amigas que todavía no conocen al Señor y que quieren dar el paso de fe. ¿Hay alguien que quiera a Cristo? ¿Alguien quiere dar el paso de fe? ¿Alguien quiere a Cristo?